¿Y si te dijera que la sangre de mi padre y de mi hermano manchó mis manos antes de que cumpliera 17 años? ¿Y si te contara que esta historia no salió de una novela ni de una película de crimen, sino que pertenece a una mujer real, de carne, hueso y cicatrices, que vivió para contarlo? Me llamo María de los Ángeles Herrera Ríos, pero aquí en Zacatlán, un rincón neblinoso de la Sierra Poblana, donde el frío se cuela entre los huesos y el pan de anís perfuma las madrugadas, todos me conocen como Doña Angelita de la Placita. Tengo 78 años, el cabello blanco que ya no me esfuerzo en teñir, manos endurecidas por años de bordar silencios y una tienda de artesanías donde más que vender, servimos café, escuchamos penas y compartimos vida. No es fácil hablar de lo que callé durante más de 6 décadas, quizá porque me enseñaron que las mujeres deben aguantar o porque creí que mi historia no merecía ser contada. Pero he aprendido que hay silencios que enferman más que cualquier virus y que a veces contar tu verdad es la única forma de sobrevivirte. Nací en 1947 en una casa de adobe y lámina, de piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente, en una ranchería alejada del centro de Zacatlán. Mis primeros recuerdos son de neblina, tortillas al comal y ropa mojada tendida sobre piedras. La vida era dura, pero en la inocencia infantil todo parecía normal. Crecí creyendo que el dolor era parte natural de ser mujer. Éramos 6 personas en casa. Mi papá, Rafael Herrera, apodado Rafa Melenas por su cabello largo y enredado que nunca se cortaba. Mi mamá, Leonor, conocida como Doña Lucha, nombre que parecía anticipar su destino. Mis 3 hermanos mayores, Ramiro, Isaac y Tomás. Y yo, la menor, la única niña, la que según mi papá nunca debió nacer. Mi padre era hombre de campo, tosco, parco. Creía firmemente que las mujeres estaban hechas para obedecer, parir y callar. Mi madre lo aceptaba como se acepta una condena. Se levantaba antes del sol, molía el maíz, trabajaba a su lado en la milpa, cocinaba, lavaba, aguantaba. Y aún así cumplía con lo que él llamaba los deberes de esposa, incluso cuando el cansancio le partía la espalda. Una mujer decente no se queja, no llora y no le dice que no al marido, me decía mientras me enseñaba a moler en el metate. Yo tenía 8 años cuando comencé a repetir esas frases sin saber el daño que cargaban. Y así me criaron, a mí para servir, a mis hermanos para mandar. Ramiro, el mayor, era el reflejo perfecto de mi padre, alto, fuerte, mirada pesada y una presencia que imponía miedo más que respeto. Trabajaba en la construcción en la capital, regresaba cada fin de semana y fue entonces cuando empecé a notar su mirada distinta. Ya no era de hermano, era la mirada de un hombre que acecha. Una tarde se lo dije a mi madre, mientras lavábamos en el río. No digas tonterías, hija, es tu hermano. Sangre de tu sangre, te lo estás imaginando. Pero no era imaginación. Desde entonces, aprendí a convertirme en sombra dentro de casa. Evitaba cruzarme con Ramiro, evitaba quedarme sola, medía mis pasos, me volvía aire para sobrevivir. La sequía del 62 nos terminó de quebrar. Las cosechas se perdieron, el hambre llegó y mi padre se volvió más cruel. Golpeaba a mi madre por todo. El silencio se volvió más espeso. Entonces, mi abuela Margarita, la mamá de mi madre, enfermó. Mi madre, única hija, pidió ir a cuidarla al pueblo. Mi padre aceptó, pero con una condición. Yo debía asumir todas sus tareas. Si no puedes, aprenderás a golpes. Así quedé sola con mi padre y Ramiro. Los otros hermanos ya se habían marchado. La casa, de por sí pequeña, se convirtió en una celda. Y fue un jueves cuando ocurrió. Yo me bañaba en el cuartito trasero, echándome agua con una jícara. Escuché la puerta. Sentí la mano de Ramiro tapándome la boca. No grites, escuincla. Llevo tiempo esperando esto. Intenté resistir, pero fue inútil. Después, me dejó ahí, temblando, y me lanzó una amenaza. Si hablas, mato a ti y a mamá. Me lavé hasta dejarme la piel roja, pero no se iba. El asco, el miedo, la culpa. Decidí que le contaría todo a mi madre el domingo. Pero el sábado en la noche, mi padre volvió con otra noticia. Mi abuela estaba por morir. Mi madre no regresaría, tal vez por una semana o más, otra semana sola, con ellos. Esa noche no dormí, planeé todo, cada detalle. Sabía dónde estaba el machete, sabía usarlo, tenía fuerza. No era la primera vez que cortaba leña o arrancaba raíces. El domingo, preparé el agua del baño como siempre, pero escondí el machete bajo uno de los baldes. Lo que ocurrió dentro de ese baño cambió mi vida para siempre. Cuando terminé, había 2 cuerpos
todos menos en la casa, y sangre en mis manos, manos de niña, manos que jamás volverían a ser inocentes. Los arrastré, los enterré, cubrí todo. Me fui antes del amanecer con una bolsita de ropa y unas monedas que encontré escondidas. Caminé hasta el pueblo, donde mi madre velaba a mi abuela. Le dije que mi padre y Ramiro se habían peleado, que se fueron, que prometieron escribir. Ella no preguntó mucho. El duelo por su madre la tenía consumida. Nos quedamos en la casa de la abuela. Comenzamos de nuevo. Lavábamos ropa ajena, vendíamos pan. Dormíamos en petates, pero los fantasmas no conocen cerraduras. Cerraba los ojos y lo revivía todo. Hasta que un día empecé a toser, fuerte, persistente, fiebre, sudor. Un médico nos dio el diagnóstico, tuberculosis, y dijo, hay que internarla en la Ciudad de México. Aquí no hay tratamiento. Mi madre respondió, si ella va, yo también. Y así partimos. Unas semanas después de enterrar 2 cuerpos en un patio, estaba internada en un sanatorio frío, con la vida pendiendo de un hilo. Y fue ahí, entre sábanas ásperas, donde lo comprendí. No maté por odio, maté para seguir viva. Y si tú que me estás leyendo alguna vez pensaste que ya no había salida, quiero que sepas, sobrevivir no es pecado. Elegir vivir no es un crimen, y seguir adelante a pesar de todo puede ser el acto más sagrado de amor propio. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la frase, yo creo en la fuerza de las mujeres. Tus palabras pueden convertirse en abrigo para alguien que hoy se siente en el frío más profundo de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite y deja tu like. Con cada gesto, ayudas a que más mujeres como yo podamos ser escuchadas y a que más verdades enterradas salgan finalmente a la luz. Recuerdo que al despertar en el sanatorio, el techo tenía una mancha de humedad que parecía un mapa. Pasaba horas mirándola, imaginando que era otro lugar, uno donde nadie me conocía, donde no existían machetes, ni gritos, ni cuerpos arrastrados por el suelo. El olor a desinfectante se pegaba a la piel, como si intentara borrar los rastros del pasado, pero no había agua ni medicina que limpiara lo que yo llevaba dentro. La tuberculosis fue la excusa que usó la vida para encerrarme, pero en realidad ya estaba prisionera desde mucho antes. El sanatorio era blanco, frío, lleno de mujeres pálidas con ojos ausentes. Algunas lloraban en silencio, otras apenas respiraban. Nadie preguntaba el pasado de nadie. Era como si estuviéramos todas escondiéndonos de algo. Me quedé ahí 6 meses. Mi madre se quedó conmigo casi todo el tiempo, lavando ropa ajena en las afueras del hospital, vendiendo dulces a las enfermeras, durmiendo en una banca de piedra cuando no la dejaban entrar. Nunca me preguntó qué había pasado con mi padre y Ramiro. Nunca. Y eso me dolía tanto como la fiebre, como la tos con sangre, como las noches en que me despertaba gritando con la cara de Ramiro encima de mí. Me aferré a un cuaderno viejo que encontré en una mesa. No tenía más que unas pocas hojas y la tapa estaba rota, pero fue mi salvación. Ahí empecé a escribir todo, no como una niña escribe, sino como quien está dejando un testamento de lo que no puede decir en voz alta. No escribía nombres, solo dolores, confesiones. Al principio escribía con miedo, temblando, como si al hacerlo estuviera cometiendo otro crimen, pero después empecé a sentir alivio. Era como si cada palabra que escribía sacara un poco del veneno que llevaba dentro. En una de esas noches, una enfermera se me acercó. Tenía el cabello recogido y unos ojos tan tristes como los míos. ¿Quieres hablar?, me preguntó. Negué con la cabeza, pero ella me dejó una hoja doblada en la mesita. Era una carta que alguien había escrito, una paciente que ya no estaba. Hablaba de cómo había perdonado a su padre después de lo que le hizo. No decía qué exactamente, pero lo supe. Era como si esa mujer y yo hubiéramos vivido la misma pesadilla. Esa noche lloré como no había llorado nunca, con rabia, con vergüenza, con ese llanto que viene desde las entrañas y que nadie puede detener. Fue en ese momento que comprendí que no estaba sola. Mi madre empezó a verme con otros ojos después de eso. No me decía nada, pero notaba su mirada distinta. A veces me acariciaba la cabeza en silencio. A veces me traía una flor silvestre envuelta en papel. No hablábamos del pasado, pero algo en nosotras había cambiado. Cuando me dieron de alta, no volvimos a Zacatlán. Nos quedamos en Puebla, en un cuarto pequeño que alquilamos con una mujer que vendía elotes en la calle. Mi madre empezó a trabajar con ella. Yo, en silencio,
Ayudaba a pelar mazorcas y a contar monedas. Cada noche escribía. Llené más de 7 cuadernos con mi historia, con mis miedos, con mis preguntas. A veces me preguntaba si Dios me había abandonado o si simplemente se había tapado los oídos cuando más lo necesité. Una tarde, mientras recogíamos el puesto, una señora se acercó a comprar. Me miró fijamente. «Tú tienes ojos de quien ha vivido mucho», me dijo. Sonreí por compromiso, pero esas palabras me acompañaron por días. Pasaron los años. Tenía ya 18 cuando conocí a Esteban, un joven que trabajaba en una imprenta. Me regaló un separador de libros con mi nombre. Era atento, respetuoso. Me hablaba como nadie me había hablado antes, con dulzura, con pausa. Yo no confiaba en los hombres, pero Esteban fue paciente. Nos veíamos en la plaza, hablábamos de libros, de cine, de sueños. Después de un año, me pidió que fuéramos novios. No supe qué decir. ¿Cómo iba a entregarle a alguien un cuerpo que sentía que ya no era suyo? ¿Cómo explicarle que había sangre en mis recuerdos y miedo en cada beso? Pero le dije que sí, porque quería creer que merecía algo distinto. Con Esteban fue diferente. Me escuchaba, me miraba sin juicio. Le conté todo, absolutamente todo. Me temblaban las manos. Pensé que saldría corriendo, pero solo me abrazó. «Gracias por confiar en mí», me dijo, «y por no rendirte». Esa noche no dormí. Tenía miedo de sentir algo bonito y perderlo, pero también esperanza, pequeña, tímida, como una vela en medio del viento. Unos meses después me pidió que nos casáramos. Mi madre lloró al saberlo. Me dijo que lo hiciera si me hacía feliz. Yo no sabía si sería feliz, pero quería intentarlo. Nos casamos por el civil, una ceremonia sencilla, flores de papel, pan dulce y un silencio entre nosotras que pesaba menos que antes. La primera noche de casados, Esteban me tomó de la mano y me dijo: «No tienes que hacer nada que no quieras. Aquí no hay deudas ni obligaciones, solo tiempo y amor si quieres». Lloré tanto que me dormí con su camisa empapada. Pasaron 3 años. La vida era tranquila, sin grandes emociones, pero también sin terror. Aprendí a cocinar sus platillos favoritos, a confiar en su abrazo. Y entonces, un día me di cuenta que tenía un retraso. Estaba embarazada. El miedo me paralizó, no por el embarazo, sino por la idea de traer una niña a este mundo y que ella pudiera pasar por lo que yo pasé. Esa idea me desgarraba. Durante los 9 meses, hablaba con mi panza. Le prometía que nadie la tocaría, que nadie le haría daño, que yo mataría otra vez si era necesario, que la protegería con uñas, dientes y todo lo que tuviera. Cuando nació y supe que era niña, lloré de alegría y también de temor. La llamamos Renata, que significa renacida, porque con ella volví a empezar. Y si tú, que estás leyendo esto, también guardaste un secreto que te carcome por dentro, si has sentido que tus silencios te han enfermado más que tus heridas, déjame un comentario con la frase: «Yo también guardé un secreto demasiado tiempo». Tal vez, al leer tu frase, otra mujer encuentre el valor para contar el suyo. Cuando Renata tenía apenas 5 años, yo empecé a tener pesadillas otra vez. Al principio, creí que eran por el cansancio, porque Esteban trabajaba hasta tarde y yo pasaba todo el día con la niña. Pero no era solo eso. Eran imágenes, sombras, voces. Volvía a escuchar el sonido del machete contra la tierra, el jadeo de Ramiro, la mirada de mi padre, como si el pasado se burlara de mí, diciéndome que no bastaba con haber escapado, que jamás se iría del todo. Renata era una niña curiosa, risueña, con un cabello que siempre se le enredaba por jugar en el jardín. Y cada vez que la veía correr, feliz, libre, una parte de mí se estremecía, porque en ella veía a la niña que yo no pude ser. Y al mismo tiempo, sentía un miedo irracional de que algún monstruo del pasado viniera por ella. No podía evitarlo. Me volvía paranoica. Cada vez que algún vecino la saludaba con demasiada confianza, me ponía tensa. Si un familiar se ofrecía a cuidarla, inventaba excusas. No la dejaba sola nunca, ni siquiera con Esteban. Aunque confiaba en él, aunque sabía que era incapaz de hacerle daño, había algo en mi interior que no se calmaba. Una tarde, después de que Renata se enfermara de fiebre, la llevé al hospital y el médico quiso auscultarla a solas. Me negué, grité, lo saqué del consultorio. Me tuvieron que calmar. Esteban me llevó afuera, temblando de vergüenza y preocupación. «¿Qué te pasa, Angelita? ¿Por qué reaccionaste así?». No supe qué decirle, cómo explicarle que aunque los años pasaran, seguía sintiéndome dentro de un cuerpo herido, siempre alerta, siempre a la defensiva, como si todo fuera una trampa. Empecé terapia,
No fue fácil. Al principio no podía hablar, solo lloraba, pero poco a poco fui contando. Me hablaron del trastorno de estrés postraumático, de cómo el trauma infantil, especialmente cuando es prolongado y viene de alguien cercano, altera la forma en que uno percibe la vida. No era solo mi pasado, era mi cerebro que aún creía estar en peligro. Esteban fue paciente, me acompañó, me escuchó. Y Renata creció sin saber nada, pero siempre intuyó que su madre tenía heridas invisibles. Cuando cumplió 10 años, comenzó a hacer preguntas. Mamá, ¿por qué no tengo abuelos? Porque ya no están, le dije. ¿Y cómo murieron? Silencio. Inventé una historia, que un accidente, que una enfermedad, que el tiempo. No quería que supiera, no quería ensuciar su niñez con las manchas de mi infierno, pero las preguntas siguieron. A veces me miraba fijamente como si pudiera ver más allá. Una noche entró en mi cuarto y me dijo: yo sé que algo te pasó, no sé qué, pero yo te creo, mamá. Y lloré. Lloré porque entendí que mi hija, sin saberlo, había heredado el silencio. Ese silencio que pesa, que aplasta, que se hereda como una maldición si no se rompe a tiempo. Fue entonces que decidí escribirle una carta, no para dársela en ese momento, sino para cuando fuera mayor. Ahí le conté todo, sin adornos, sin mentiras. Le pedí perdón por haberle dado una madre temerosa. Le pedí que no viviera con miedo, que creyera en su cuerpo, en su voz, en su derecho a decir no. Los años pasaron. Renata creció, estudió psicología. Me lo dijo una tarde sentadas en el porche. Quiero ayudar a mujeres como tú, mamá, mujeres que callaron demasiado tiempo. Ese día sentí algo que no había sentido jamás. Orgullo. Había roto la cadena. Había criado a una mujer fuerte, consciente, libre. Y si tú estás leyendo esto y alguna vez tuviste miedo de repetir el dolor que viviste en tu infancia, si alguna vez te preocupó heredar el silencio o la culpa, escribe en los comentarios: yo estoy rompiendo el ciclo. Tal vez tu testimonio inspire a otra mujer a creer que sí es posible sanar. Mi cuerpo envejeció antes que mi cara. Eso me lo dijo una enfermera cuando cumplí los 50. Me miró con ternura y me dijo que yo tenía los ojos de alguien que ya había vivido demasiado. Yo solo sonreí, porque era verdad. Mi cuerpo ya había aprendido a defenderse desde los 13, y desde entonces vivía como si todo fuera una amenaza. Con Esteban había aprendido a confiar, pero incluso en la confianza existían sombras. A veces me tocaba la espalda y yo me tensaba. A veces su abrazo me recordaba un momento oscuro, no porque él hiciera algo malo, sino porque mi piel guardaba memoria. El cuerpo también recuerda. Lo que vivimos se graba como cicatriz, como huella invisible. Una noche soñé que estaba encerrada en un cuarto oscuro. Ramiro estaba ahí, pero no era él. Era una mezcla de todos los hombres que alguna vez me miraron con deseo sin permiso. Me desperté gritando. Esteban corrió a mi lado. Renata también. Y ahí, en medio de la sala, temblando y sudando, entendí que el pasado no se va solo porque una decide seguir adelante. Hay que enfrentarlo, nombrarlo, exorcizarlo. Renata, ya adulta, me propuso algo impensable: regresar a Zacatlán, volver al lugar donde todo empezó. Al principio me negué, me resistí con todo mi ser, pero ella insistió. Me dijo que quería conocer mis raíces, entender quién era yo antes del dolor. Yo tenía miedo de encontrar las mismas calles, las mismas miradas, pero acepté, porque tal vez necesitaba ver con mis propios ojos que yo ya no era la misma. Viajamos en auto, era un trayecto largo, por momentos me dolía el pecho, como si alguien me apretara el corazón, pero cuando llegamos, algo curioso pasó. El pueblo ya no era igual. Las calles estaban más anchas, las casas pintadas de otros colores. La tienda donde trabajaba mi padre ahora era un Oxixo y la casa donde crecí era una ferretería. Me paré frente a esa fachada por largos minutos. No lloré, solo respiré hondo. Renata me tomó de la mano, caminamos por la plaza. Vi el kiosco donde me escondía a llorar, la iglesia donde me obligaban a comulgar sin confesar lo que me pasaba, el árbol donde colgaban piñatas en las posadas, y entonces lo vi, a un hombre, mayor, encorvado, con un bastón. Era Ramiro, lo supe de inmediato. Aunque estaba más viejo, aunque su cara era otra, su mirada era la misma. Me miró, se quedó quieto, me reconoció, yo también lo miré. No dije nada, no le grité, no me acerqué, solo lo miré. Y por primera vez en la vida no sentí miedo, sentí lástima, porque su sombra ya no tenía poder sobre mí. Renata me abrazó, le susurré al oído: ya no duele, y lo decía en serio. Algo en mí se había liberado. Al volver a casa,
Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Desde entonces he hablado más de lo que callé en toda mi vida, a veces en voz alta, a veces en papel. Me he encontrado con mujeres que pasaron por cosas similares. Y me sorprende cómo nuestras historias, aunque distintas, tienen la misma raíz, el silencio. Ese veneno que nos enseñaron a tragar desde niñas, esa obediencia ciega, esa culpa que no nos pertenece. He aprendido a ver mi cuerpo con amor, a no culparlo, a agradecerle por seguir en pie, por haberme llevado hasta aquí. A veces me miro en el espejo y me reconozco, no como la niña rota, no como la esposa temerosa, sino como la mujer que sobrevivió. Y si tú también has vuelto a lugares donde juraste no volver, si viste a la persona que te rompió y no sentiste odio, sino libertad, escribe en los comentarios: yo también enfrenté mi sombra y ya no me duele. Tal vez tu valentía le devuelva la voz a otra mujer que aún está buscando la suya. Nunca me sentí tan pequeña como el día que Renata me dijo que quería ser madre. Era una tarde cálida de noviembre. Ella tenía 28 años, trabajaba como psicóloga comunitaria en la capital y había llegado a casa con esa sonrisa que a veces me dolía mirar. Me preparó café, se sentó frente a mí y, como quien lanza una piedra al agua, soltó: mamá, creo que ya es momento. Quiero tener un hijo. El mundo se detuvo, no porque no me alegrara, no porque no quisiera un nieto, sino porque, de pronto, todos los demonios que había enterrado comenzaron a escarbar desde dentro. ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si la vida se repetía? ¿Y si el ciclo volvía a comenzar, esta vez con ella? Sonreí, le dije que era hermoso, que sería una gran madre, pero por dentro me partí. Cuando Esteban llegó esa noche, me encontró sentada frente al ropero, con la carta que nunca entregué en las manos, esa carta que escribí a Renata cuando tenía 10 años, contándole mi historia, mis miedos, el secreto que me atravesó la vida. ¿Se lo dijiste?, me preguntó. Negué con la cabeza. Tiene derecho a saber, Angelita. Es su historia también. Tenía razón, pero me temblaban las entrañas. Una semana después, la cité en un cafecito cerca del mercado. Llevé la carta, le pedí que la leyera ahí, conmigo. Nunca olvidaré su cara, la forma en que sus ojos se agrandaron, la respiración entrecortada. Cuando terminó, me abrazó tan fuerte que sentí que algo se quebraba entre nosotras, pero no en mal sentido. Era como si ese abrazo sellara una nueva etapa. Mamá, me dijo, lo que viviste fue atroz, pero aquí estás. Eres mi ejemplo, no mi advertencia. Lloramos juntas. Me contó que durante años había sentido que algo oscuro flotaba en casa, que a veces, de niña, se despertaba con la sensación de que algo malo había pasado, sin saber qué, que ahora todo tenía sentido. Empezamos a hablar más seguido, a profundidad, como nunca antes, y aunque fue doloroso, fue también liberador, porque por primera vez mi historia no era solo una carga, era un puente, una advertencia, una raíz de fortaleza. Cuando supe que estaba embarazada, algo en mí cambió. Mi nieto nació en primavera, se llama Emiliano, tiene los ojos de Renata y la calma de su padre, pero más que eso, tiene un aura de esperanza que nunca había sentido tan cerca. La primera vez que lo sostuve, mis manos temblaron, pero no de miedo, de gratitud. Emiliano me enseñó que no todo lo que viene después del dolor tiene que doler, que la vida también puede renovarse, que hay partes de nosotras que crecen cuando creemos que todo está perdido. Hoy lo veo correr por el jardín, el mismo donde jugaba Renata, y sonrío sin culpa. A veces me pregunta por mi infancia y le cuento lo bonito, las piñatas, los juegos, el pan con cajeta. Lo otro, lo terrible, lo reservo para cuando esté listo, pero sé que, cuando llegue ese día, no tendré miedo de contarle, porque quiero que sepa que venimos de mujeres fuertes, que las cicatrices no son para esconderse, sino para enseñarse con dignidad. Y si tú también has tenido miedo de que tus heridas se hereden, si alguna vez pensaste que ser madre era volver a y exponer lo que habías logrado enterrar, escribe en los comentarios: mi historia no se repetirá. Tal vez tus palabras le den coraje a otra madre que aún está aprendiendo a confiar en su propia voz. Durante muchos años evité mirarme al espejo desnuda, no por vanidad, no por arrugas o flacidez, sino porque cada línea de mi piel me hablaba en voz baja, me recordaba lo que fui y lo que soporté, como si mi cuerpo fuera un libro lleno de capítulos que nadie quiso leer, pero que yo cargaba todos los días. Recuerdo que cuando tenía 15 años, me tapaba hasta el cuello para dormir. Sentía que si mi piel quedaba al descubierto, algo malo pasaría. Incluso en pleno verano, con el calor sofocante del norte, no podía dormir si no me cubría. Y esa costumbre me siguió por décadas. Incluso con Esteban, incluso sola. Un día, ya entrada en los 60, me atreví a hacer algo impensable.
tomé un espejo de mano, me senté frente a él y me obligué a mirar, a observar con atención, no con juicio, no con vergüenza, sino con compasión. Vi las cicatrices de mis partos, vi las manchas del sol, vi las arrugas en mis muslos, en mis brazos, y vi también esa pequeña marca en la clavícula, resultado de una caída cuando tenía 7 años, y me escondí bajo la mesa porque mi madre gritaba desde la cocina. Y entonces recordé a la niña que fui, a la niña que con tal de protegerse aprendió a fingir, a la que sonreía en la escuela y lloraba en silencio en la letrina, a la que buscaba señales de seguridad en los adultos y muchas veces solo encontró indiferencia o silencio. Esa niña aún vivía en mí. Así lo descubrí en una terapia con un grupo de mujeres mayores. La psicóloga nos pidió que escribiéramos una carta a nuestra niña interior. Sonaba cursi, pero accedí. Y cuando empecé a escribir, no pude parar. Le pedí perdón por no haberla defendido. Le dije que no fue su culpa, que merecía amor, que merecía abrazos y no amenazas, que su voz valía, aunque nadie la escuchara, que sus lágrimas eran justas y que, aunque me hubiera tomado una vida, por fin la estaba abrazando. Esa carta la guardo en mi buró. A veces la releo, a veces la leo en voz alta. Una vez, Renata me escuchó leerla y se quedó quieta. Cuando terminé, me dijo, esa niña es la mujer que me crió y es la mujer que yo quiero ser. Lloré, porque entendí que no se trata solo de sobrevivir, se trata de recuperar lo que nos quitaron, de darnos lo que nunca nos dieron, de abrazarnos, no con lástima, sino con ternura. Desde entonces, he hecho las paces con mi cuerpo, con mis silencios, con mis errores. He dejado de pedir perdón por existir, he dejado de esconderme detrás de la fortaleza que me impusieron y he empezado a bailar, sí, a bailar. Me uní a un grupo de mujeres mayores que hacen danzaterapia en el centro cultural. Al principio me sentía ridícula, pero luego, al cerrar los ojos y mover los brazos, sentí que algo se soltaba, que esa niña que se escondía tras las cortinas ahora bailaba bajo el sol. He descubierto que no hay edad para sanar, ni para empezar de nuevo. Que el cuerpo, aunque haya sido campo de batalla, también puede ser jardín. Y si tú, como yo, alguna vez has sentido que la niña que fuiste sigue esperando que la abraces, que la mires sin miedo, escribe en los comentarios. Hoy empiezo a mirarme con ternura. Tal vez tus palabras sean el primer espejo para otra mujer que también busca reconciliarse con su historia. Habían pasado casi 50 años desde que salí de Zacatlán con una maleta rota y el alma aún más quebrada. Nunca quise volver. Nunca pensé que alguien de allá tendría algo que buscar en mi nueva vida, pero el pasado tiene una forma extraña de regresar, no por nostalgia, sino para probar qué tan en paz estás contigo misma. Una mañana de octubre, mientras regaba mis plantas, escuché que alguien tocó la reja. Era temprano. Salí con el corazón acelerado. No esperaba visitas. Al abrir me encontré con una mujer de cabello gris, lentes gruesos y un vestido sencillo. Me sonrió con una mezcla de timidez y reconocimiento. «¿Usted es Angelita Díaz?», me costó unos segundos responder. Nadie me llamaba así desde hacía décadas. «Sí, soy yo. Soy Magdalena, la hija de Rita, su prima». El nombre me atravesó como una punzada. Rita había sido mi confidente en la infancia, mi refugio. Habíamos compartido secretos, risas, miedos y un día simplemente desapareció de mi vida. Su familia se mudó sin aviso y supe años después que había muerto joven, de pulmonía. Magdalena había venido desde Puebla. Me contó que había encontrado cartas de su madre donde hablaba de mí, cartas donde decía cuánto me admiraba, cuánto lamentaba no haber podido ayudarme cuando más lo necesité, cartas donde describía con claridad lo que todos sospechaban, pero nadie decía en voz alta. Me las entregó. Las leí esa noche, con las manos temblando. Rita había sabido todo, había visto, había comprendido mi silencio y aún así me cuidó como pudo. Una de las cartas decía, Angelita tenía los ojos tristes, pero la risa más valiente que he visto. Yo no sabía cómo ayudarla, pero cada vez que la abrazaba, sentía que por un segundo se olvidaba de todo lo que la lastimaba. Lloré en silencio, porque siempre pensé que había estado sola, que nadie había notado mi dolor, pero esas palabras me demostraban que sí, alguien me había visto, y a veces, ser vista es el primer paso hacia la sanación. Invité a Magdalena a quedarse unos días. Charlamos mucho, me mostró fotos, me habló de su madre, de cómo también había sido una mujer fuerte,
aunque la vida la hubiera hecho callar más de lo que quiso. Y entonces surgió un tema que me descolocó. Doña Angelita, ¿usted alguna vez pensó en denunciar? La palabra pesaba. Denunciar. No era algo que las mujeres de mi tiempo hacíamos, y mucho menos cuando el agresor era alguien de la familia. Pero esa pregunta me acompañó por días. Denunciar no siempre significa ir a un juzgado. A veces denunciar es contar lo que nos pasó, nombrarlo, sacarlo del cuarto oscuro donde lo escondimos por vergüenza. Y entonces entendí que cada vez que hablaba, cada vez que escribía, cada vez que le contaba a Renata o a las mujeres de mi grupo lo que viví, yo estaba denunciando, no al sistema, no a la ley, sino al silencio, al miedo, a la costumbre de callar. Antes de irse, Magdalena me abrazó y me dijo: gracias por no haberse rendido. Mi madre estaría orgullosa. La vi partir con lágrimas en los ojos, pero también con una nueva certeza. Nuestras historias no se pierden, se transforman, y cuando alguien se atreve a buscar, encuentra, aunque hayan pasado décadas, aunque el dolor se haya vuelto polvo. Esa noche encendí una vela por Rita y le susurré gracias. Y si tú también fuiste sorprendida por un pasado que creías enterrado, si alguien volvió para decirte que no estuviste sola, escribe en los comentarios: yo también fui vista, incluso en silencio. Tal vez tu historia ilumine los pasos de otra mujer que aún busca señales de que su dolor no fue invisible. Había una puerta en mi casa que casi nunca abría. No era una puerta literal, era la del cuarto más pequeño, al fondo del pasillo, donde guardaba cajas viejas, mantas, papeles y un álbum de fotos que había evitado por años. Cada vez que pasaba frente a ella, algo dentro de mí se cerraba. Era como si ese espacio contuviera todo lo que no podía nombrar. Hasta que Emiliano, con sus 4 años y su eterna curiosidad, me preguntó una tarde: ¿qué hay ahí, abuelita? Me congelé. No supe qué decir. Cosas viejas, respondí. ¿Puedo ver? No supe cómo negarme. Así que fui a buscar la llave que casi había olvidado dónde estaba, la metí en la cerradura y la puerta se abrió con un quejido largo, como si también hubiera estado esperando ese momento. El polvo flotaba en el aire como memoria. Emiliano corrió dentro y empezó a señalar objetos al azar: un sombrero, una muñeca de trapo rota, un abanico con flores bordadas. Yo me senté en el piso y abrí una de las cajas. Fotos, muchas, de Renata niña, de Esteban joven, mías, de cuando aún tenía trenzas largas y los ojos llenos de preguntas, y, al fondo, una libreta azul. Era un diario, uno que empecé a los 17 años y abandoné poco después de casarme. Las primeras páginas estaban llenas de sueños. Quería estudiar enfermería, viajar, escribir un libro. Las últimas hablaban de miedo, de cansancio, de la sensación de estar atrapada en un papel que no había elegido. Leí esas palabras con una mezcla de ternura y dolor, porque esa muchacha aún vivía en mí, en algún rincón, la que quería curar a los demás sin saber cómo curarse a sí misma, la que escribía con esperanza mientras la vida le cerraba las ventanas. Emiliano encontró un cuaderno y empezó a garabatear. Me miró y dijo: abuelita, ¿quieres escribir conmigo? Y lo hice. Empecé con él, escribiendo tonterías, cuentos breves, historias de dragones y magos, pero con el tiempo volví a escribir lo mío, mis memorias, mis silencios, mis renacimientos. Esas tardes frente al papel se convirtieron en ritual, en sanación. También empecé a compartir fragmentos con otras mujeres del grupo de danzaterapia. Una me dijo que mis palabras le recordaban a su hermana, otra que había llorado porque era como leer su propia historia. Y entonces entendí que no había sido en vano, que todas esas veces que callé, que me escondí, que negué mi historia, también había estado acumulando algo, no solo dolor sino lenguaje, y que ahora al sacarlo, estaba liberando no solo a mí, sino a otras. Un día, Renata me propuso hacer algo impensable, publicar un pequeño libro con mis textos, no para vender, me dijo, sino para dejar huella. Acepté. Titulamos el librito Lo que callé con la mirada. Solo imprimimos unas cuantas copias para amigas y familiares, pero fue suficiente, porque en esas páginas dejé mi alma, mi voz, mi verdad. Y cuando por fin me atreví a regalarle una copia a la directora de la iglesia, con quien llevaba años sin hablar, su reacción me desarmó, me abrazó, me pidió perdón en nombre de quienes nunca supieron escucharme y me dijo que contaría mi historia en un grupo de oración de mujeres mayores. Ese día, al volver a casa, abrí todas las ventanas, dejé entrar la luz y por primera vez en décadas sentí que no debía esconder nada, que ya no tenía que vivir a oscuras por los pecados ajenos. Esa noche me miré al espejo y dije en voz alta: fuiste valiente, Angelita, incluso cuando nadie lo notó. Y si tú también tienes un cuarto
cuarto cerrado en tu alma, uno lleno de recuerdos, de papeles, de miedos no resueltos, escribe en los comentarios. Hoy abro la puerta que cerré hace años. Quizá tus palabras le den valor a otra mujer que aún camina en puntas de pie frente a su dolor. Una de las cosas más difíciles que tuve que desaprender fue esa costumbre de pedir perdón por todo. Perdón por hablar demasiado. Perdón por hablar muy poco. Perdón por llorar, por molestar, por no estar a la altura, por existir. Desde niña me acostumbré a disculparme por cosas que no eran culpa mía. Me enseñaron que ser mujer era ser silenciosa, discreta, invisible, y que si alguien me lastimaba, algo había hecho yo para provocarlo. Ese pensamiento me siguió como una sombra hasta bien entrada la vejez. Recuerdo un momento puntual, hace no tanto, cuando Renata me llevó a una reunión con sus amigas. Estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas, todas mujeres adultas, muchas mayores que yo. Me sentía fuera de lugar, como si no tuviera derecho a estar allí. Cada vez que hablaba, me interrumpía para decir, «Ay, perdón, ya hablé mucho», o «Disculpen, no quiero incomodar», hasta que una de ellas me miró con dulzura y me dijo, «¿Por qué te disculpas tanto, Angelita?». No supe qué responder. Me encogí de hombros, pero esa pregunta se me quedó grabada. Esa noche, al regresar a casa, empecé a hacer una lista de todas las veces que me había disculpado ese día. Fueron más de 15 veces en las que le pedí al mundo permiso para existir, y entendí que eso no era humildad, era herida abierta, no sanada, herida que decía no molesto, no ocupo espacio, pueden ignorarme, y decidí que no quería seguir así. No fue fácil. A veces me descubría pidiendo perdón por ocupar la silla del colectivo, por tardar en pagar en la tienda, por contar una historia que tal vez nadie había pedido escuchar, pero poco a poco fui reemplazando esas disculpas por gratitud. En lugar de perdón por hablar mucho, empecé a decir gracias por escucharme. En lugar de perdón por estar aquí, decía me alegra compartir este momento. Fue como cambiar el idioma con el que me relacionaba con el mundo, un idioma donde yo también tenía voz, lugar, presencia. Un día, en el grupo de escritura, compartí un texto que titulé «Cuando dejé de disculparme por existir». Hablaba de todo esto, de la culpa que se hereda, de la vergüenza silenciosa, de la necesidad de pedir permiso para todo. Una de las mujeres del grupo lloró al leerlo. Me abrazó y me dijo, «Yo también lo hago. Me disculpo incluso por tener dolor». Y entonces entendí que no estaba sola, que muchas mujeres crecimos con esa misma herida, una herida que no sangra pero que pesa. Y ese día me prometí algo, nunca más pediría perdón por ser quien soy, por mi historia, por mi voz, por mi existencia. He aprendido que la verdadera humildad no es esconderse, sino caminar con la frente en alto sin aplastar a nadie, y que el silencio no siempre es respeto, a veces es miedo disfrazado. Por eso hoy, cuando entro a una sala, ya no bajo la cabeza. Cuando hablo, ya no me disculpo antes. Cuando lloro, ya no digo perdón. Y cuando me equivoco, no me castigo. Simplemente aprendo, porque ya viví demasiados años sintiéndome un estorbo. Y si tú, al igual que yo, alguna vez sentiste que tenías que pedir disculpas solo por existir, te invito a escribir en los comentarios. Ya no me disculpo por ser quien soy. Tal vez tus palabras sean el inicio del perdón que nunca te debiste exigir. No fue de un día para otro. No hubo una fecha marcada en el calendario. No hubo aplausos ni fuegos artificiales. Pero un día me di cuenta, ya no tenía miedo. No me refiero al miedo de cruzar una calle o al miedo de enfermarme. Me refiero al miedo más antiguo, más profundo, más silencioso. El miedo de ser yo misma. Había pasado más de 80 años tratando de encajar, de callar lo que dolía, de sostener sonrisas rotas, de no incomodar. Me había convertido en una experta en fingir que todo estaba bien, en sonreír cuando por dentro gritaba, en agradecer migajas como si fueran banquetes. Pero en algún punto del camino, mi alma se cansó y comencé a hacer cosas que antes ni soñaba. Dije, no por primera vez sin temblar. Me corté el cabello como a mí me gustaba, no como decían que me quedaba mejor. Me puse una blusa de flores sin preguntarme si era apropiada para mi edad. Le conté a Renata toda mi verdad sin edulcorarla. Y fui al cementerio, al lugar donde descansan mis padres, y les hablé como nunca lo había hecho. No para reclamar, no para herir, sino para soltar. Les dije
que ya no cargaba sus culpas, que entendía sus silencios pero que no los repetía, que sus miedos no eran míos, que su modo de amar tan dañado no sería la herencia que yo perpetuaría. Ese día, al salir del cementerio, el sol me dio en la cara como hacía mucho no lo sentía, y comprendí, la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando una decide dejar de pelear con lo que no puede cambiar. A los 82 años me senté a escribir esta historia, no para vengarme, no para que me compadezcan, sino para que, si hay una sola mujer allá afuera que necesita leer esto, sepa que no está sola, que no está rota, que no está mal por sentir lo que siente. Y si hay una joven como fui yo, llena de preguntas, de heridas, de silencios, que entienda que su voz importa, que su historia cuenta, que no tiene que esperar 8 décadas para empezar a sanar, porque sanar no es olvidar, es recordar sin que te destruya, es mirarte al espejo y verte completa aún con cicatrices. Hoy vivo tranquila, mi casa es pequeña, pero está llena de vida. Las risas de Emiliano, las visitas de Renata, las charlas con otras mujeres que, como yo, alguna vez pensaron que ya era tarde para empezar de nuevo. Y si algo he aprendido en este largo camino, es que nunca es tarde para vivir sin miedo. Quizá tú que estás leyendo esto también cargues dolores que nadie ve. Quizá te acostumbraste tanto al miedo que ya ni lo notas. Pero quiero decirte algo, de mujer a mujer. No naciste para esconderte, no naciste para pedir permiso, naciste para vivir. Y si esta historia te tocó de algún modo, si en alguna línea sentiste que hablaba de ti, te invito a escribir en los comentarios: yo también merezco vivir sin miedo. Tal vez, al hacerlo, estés dando el primer paso hacia tu propia libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Esta historia es verdadera y fue escrita con el alma. Este video es una obra original creada con todo el respeto y el corazón para honrar la memoria y la voz de tantas mujeres como Doña Angelita. Si sentiste que esta historia tenía que ser contada, si te ayudó a mirar tu vida con otros ojos o a entender a alguien que amas, te invito a apoyar este canal. Comenta, dale like al video y suscríbete para que más mujeres puedan ser alcanzadas por historias que sanan, que inspiran y que rompen el silencio de generaciones. Tu participación ayuda a que estas voces jamás vuelvan a ser silenciadas.